tipo. Damos entonces paso al siguiente tema. El siguiente tema tenemos nosotros aquí a un gran amigo también. Es el doctor Edgar Medina. Edgar Medina es biólogo de la reproducción y es parte de los directivos de del Centro Concibo, aquí en la ciudad de Tijuana. Edgar Medina nos va a dar la siguiente conferencia, que es la situación del síndrome de hiperestimulación ovárica en reproducción asistida, actualidades del mismo, ¿no? Damos entonces paso al siguiente tema. Edgar, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, buenos días a todos, buenos días y agradeciendo la invitación a participar con ustedes y obviamente la felicitación para todo el equipo de el doctor Oscar León, el doctor Montaño, todo el equipo que está favoreciendo pues que nos subamos a este barco de la modernidad en el que desafortunadamente nos ha tocado y bueno, hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Y bueno, este curso virtual, este congreso virtual nos da la oportunidad, además de saludarnos, de compartir con ustedes un tema interesante que se me ha asignado, que es hablar del síndrome de hiperestimulación ovárica en la reproducción asistida en la actualidad. Los objetivos de esta plática es pues, hablar generalmente un poco de la historia de las técnicas de reproducción asistida, hablar de cómo ha evolucionado la estimulación ovárica controlada y en el caso de reproducción asistida, pues la hiperestimulación ovárica controlada con los nuevos protocolos, nuevos manejos y obviamente las nuevas estrategias que nos lleva a buscar el mayor beneficio para los pacientes, lógicamente con el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica, que será el último de los objetivos que abordaremos. Ya han transcurrido un poco más de 42 años de que esta noticia del boom, la Super Babe en Inglaterra, Louisa Brown, en donde el doctor Steptoe y el doctor Edwards pues, publicaron la llegada de la primer bebé concebido con técnicas de reproducción asistida, en este caso, como todos sabemos, fue con un ciclo natural y esto, a partir de ahí empieza la historia a nivel mundial, fue avanzando las técnicas de reproducción asistida. Entonces, nos ha llevado pues a quienes nos dedicamos a esto, que nos dé pie a que tengamos que ir innovando, irnos adecuando a lo que la historia nos lleva. Estamos teniendo por ahí algún problema en transmitirlo desde mi computadora. No sé si puedan ahí apoyarme. Ok. Entonces, han surgido conceptos en cuanto a infertilidad, factores de riesgo, cambios en la manera de estimular. Lógicamente, ha habido evolución en la llegada de nuevos medicamentos. Sabemos, como ya lo ha mencionado de manera correcta y muy acertada el doctor Carlos Salazar, pues se inicia con la baja complejidad. Sabemos que tenemos los medicamentos de citrato de clomifeno, sabemos que tenemos los inhibidores de la aromatasa, en este caso el letrozol. Han ido surgiendo diferentes sustancias, ya sea las menotropinas, llegaron la hormona folículo estimulante recombinante, combinación de ellas en algunos sentidos, con importantes aportaciones y es un gusto compartir este panel, este congreso con el doctor Ricardo Ash, que ha sido un parteaguas para quienes hemos aprendido. Y pues él, con sus contribuciones, también la llegada de los antagonistas de la GnRH para favorecer mejores resultados en la alta complejidad. Y lógicamente un sinnúmero de medicamentos que actualmente tenemos a la mano para poderlos usar en nuestros centros de reproducción. Como bien lo mencionó el doctor Salazar, también recientemente la folitropina delta como una herramienta más en nuestro uso cotidiano. Los protocolos, sabemos que hay N cantidad de protocolos. Sabemos que existen los protocolos ascendentes, iniciando con poca dosis e irlos incrementando de manera paulatina y, lógicamente, en base a la respuesta de la paciente. Tenemos protocolos descendentes en donde, individualizando a la paciente, podemos empezar con dosis altas e ir decreciendo paulatinamente e, insisto, individualizando y observando la respuesta de cada paciente, sabiendo pues que el parteaguas para decidir uno u otro
de los protocolos será en base al abordaje que hayamos hecho de la paciente, la historia clínica de la infertilidad y, lógicamente, el factor afectado en el sentido de fertilidad. Con la llegada de los agonistas de la GnRH, se modifican algunos protocolos y sabemos que tenemos los protocolos en los que se utiliza agonistas de la GnRH con sus modalidades: protocolo largo con agonista, protocolo corto y protocolo ultracorto, dependiendo las características de la paciente. Y también tenemos el uso de antagonistas, en lo que esto nos ha llevado pues a un beneficio mayor, sobre todo en las pacientes que están dentro del grupo Poseidón 1 y 2, con posibilidad de una respuesta adecuada o incluso con una respuesta exagerada. Nos permite el abordaje inicial en alta complejidad con antagonistas para ir adecuando y previniendo pues esta complicación que es el síndrome de hiperestimulación ovárica, y poder echar mano de las diferentes herramientas para prevenirlo, y en caso de que nos enfrentemos a él, pues saber cómo enfrentarlo. De tal manera, pues, que en esta publicación de hace un par de años, en los primeros 40 años de reproducción asistida, de fertilización in vitro, pues ha habido múltiples cambios, y podemos ver aquí cómo hay intervenciones preestimulación, lo cual nos lleva, pues, a individualizar a cada paciente, elegir el mejor esquema de estimulación ovárica controlada, con agonistas largo, agonistas corto, ultracorto, o usar antagonista, si hay alguna herramienta para el cotratamiento de la paciente, evaluar el momento de la inducción final de la maduración de los ovocitos, con qué medicamento vamos a hacer el trigger, si con HCG, si con LH recombinante o agonistas de la GnRH, que hablaremos más adelante. Y lógicamente también lo que bien mencionaron en la plática previa, el suplemento de la fase lútea. Entonces, son muchas estrategias y herramientas que se han suscitado en la estimulación ovárica controlada en estos 42 años de reproducción asistida. Y pues lógicamente esto lleva a un riesgo. Lleva a un riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárica, y tenemos que se documentó desde 1966 el primer caso en este sentido. Lógicamente sabemos que el principal riesgo es una paciente con anovulación tipo 2 o síndrome de ovario poliquístico. Y efectivamente, los doctores Melvin Taymor documentaron el primer caso de hiperestimulación en una paciente con estas características, de tal manera que tengamos que individualizar, identificar los factores de riesgo y poder ofrecer las estrategias correspondientes. De tal manera que todos los ciclos de reproducción asistida, fertilización in vitro, ICSI o cualquier modalidad que vayamos a utilizar o realizar en nuestro laboratorio, pues llevan al riesgo de un síndrome de esta índole. Entonces, esta publicación desde 1992 describe perfectamente los factores de riesgo que una paciente tiene en cuanto a presentar una complicación de este tipo. Sabemos que las pacientes de menor de 35 años tienen un riesgo importante de una respuesta exagerada, pacientes con anovulación tipo 2, como lo hemos venido mencionando, pacientes con un índice de masa corporal menor a lo habitual, es decir, una paciente delgada, pues nos favorece mayormente una respuesta exagerada, y logrando un diagnóstico adecuado de anovulación tipo 2, sabiendo que es una paciente con oligomenorrea, paciente con hiperandrogenismo, y que en el ultrasonido veamos la típica imagen en collar de la distribución periférica de los folículos, pues sabemos que son factores de riesgo alto para una alta respuesta en este tipo de pacientes. Lógicamente, de la manera que veamos o que vayamos a utilizar nosotros el soporte de fase lútea, que una herramienta es HCG cuando esto iniciaba, pues favorecía mayormente una hiperrespuesta. Afortunadamente, en la actualidad contamos con herramientas diversas para, en la fase lútea, disminuir este riesgo. Con todo esto, pues vemos que el síndrome de hiperestimulación ovárica es una complicación muy riesgosa de las pacientes que se someten a un ciclo de reproducción asistida. Afortunadamente es poco frecuente. Se habla de que tenemos aproximadamente un 3 a 8% de las pacientes
pudieran presentar este síndrome de hiperestimulación ovárica de los ciclos de fertilización in vitro. Sin embargo, en pacientes que tienen alto riesgo, las características que ya hemos mencionado, pues este riesgo se puede incrementar hasta un 20%, de tal manera que ahí es donde tenemos que actuar de manera preventiva para ir evaluando y determinando qué tipo de protocolo vamos a realizar con este tipo de pacientes. Sabemos que en esta publicación, donde se habla de la fisiopatología del síndrome de hiperestimulación ovárica, pues inicialmente se pensaba que los niveles de estradiol suprafisiológicos, en este caso, cuando se rebasaba los 3.000 picogramos, 4.000 picogramos, había discrepancia en esta cuestión en cuanto a la cifra. Sin embargo, en algunas pacientes durante la hiperestimulación ovárica controlada se vio que se observó que los niveles de estradiol eran bajos, incluso en pacientes con alguna alteración de la enzima de la desmolasa, donde los niveles de estradiol están muy por abajo de los niveles incluso normales basales. Aún así, había riesgo de hiperestimulación, de síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, ahí fue donde se empezó a ver, y en esta publicación lo podemos observar, donde se habla de que el principal factor en la fisiopatología pues es el incremento de la permeabilidad vascular, y esto se observó que fue principalmente posterior a la exposición de los ovarios al trigger mediante HCG o mediante la suplementación lútea con esta sustancia. De tal manera que lo que hemos mencionado no era directamente relacionado con los niveles de estradiol, y se vio pues que durante y después de la aplicación de la HCG, hablando de la fisiopatología, se vio un sinnúmero de mediadores químicos, interleucinas, que ahorita vamos a mencionar cuáles, pero que a la postre lo que más prevalecía era el factor de crecimiento vascular endotelial, específicamente el 121 y el 165, y esto favorece pues al incremento de la permeabilidad vascular en las pacientes con síndrome de hiperestimulación ovárica. Y vemos cómo en este esquema las vías por las cuales al final se presenta este cambio en la permeabilidad. Vemos inicialmente cómo se incrementan las sustancias proinflamatorias, inicialmente lo que ya hemos mencionado y de manera más importante, el factor de crecimiento vascular endotelial, acompañado con otros mediadores como interleucina 1, 2, 6, 8, algunos factores de necrosis tumoral. Por ahí vemos cómo también por otra vía se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el incremento de niveles de angiotensina 2, y por la otra vía pueden verlo en su pantalla del lado izquierdo como también hay alguna normalidad en la concentración de esteroides sexuales que favorecen una síntesis exagerada de prostaglandinas, y por esas tres vías, mediante las prostaglandinas, angiotensina 2 y los mediadores, en este caso el de mayor importancia, insisto, el factor de crecimiento vascular endotelial, favorece una neoangiogénesis, una endotelitis, y al final esto incrementa por tres vías la permeabilidad vascular, ocasionando de esta forma toda la sintomatología de un síndrome de hiperestimulación ovárica, principalmente creando un tercer espacio que se manifiesta en la paciente como ascitis en los grados mínimos o moderados, y que puede avanzar hasta incluso derrame pleural o pericarditis, perdón, derrame pericárdico en pacientes con un síndrome de hiperestimulación crítico. De tal manera que todo esto condiciona, lógicamente, una hipovolemia, cambios laboratoriales de hemoconcentración, y al final del día todas las complicaciones que pudiera tener esta afortunadamente poco frecuente complicación. Tenemos, de acuerdo a lo que la paciente presente y que tratamos de que lo prevengamos, insisto, hemos clasificado los síntomas del síndrome de hiperestimulación ovárica en mínimo, moderado, severo y crítico en esta revisión, y vemos cómo la mayoría de los procedimientos de reproducción asistida con una hiperestimulación ovárica controlada convencional, pues la mayoría cursa con cierto grado de distensión abdominal, disconfort abdominal, difícilmente avanza a tener disnea y diarrea. Sin embargo, sí puede haber cierta presencia de náusea y vómito en las primeras 24 horas, que esto siempre hay que explicar a la paciente.
afortunadamente con los nuevos protocolos de Mild Stimulation con los Minifib, donde ya lo ha descrito perfectamente el doctor Salazar, cómo podemos estimular de manera más amigable a las pacientes, pues incluso se ha visto que esto se ha disminuido la presencia de síndrome de hiperestimulación ovárica mínima. Sin embargo, en pacientes con de riesgo, pues podemos presentar síndrome de hiperestimulación moderada, severa y crítica con los datos que ustedes ya ven ahí, que principalmente son los respiratorios, lo que va siendo más creciente, y cuando ya tenemos un dato de hiperestimulación severa, pues podemos ver afección renal con oliguria, anuria, perdón, y ya en la fase crítica tenemos alteración laboratorial de manera importante, que son pacientes que incluso pueden estar hasta en cuidados intensivos, de tal manera que todo esto hay que explicarlo e individualizar a cada paciente cuando vayamos a someter. Y varios tipos, dos tipos específicamente de síndrome de hiperestimulación. El temprano sabemos que es el que ocurre en la fase lútea habitualmente dentro de los primeros 9 días a partir de que hemos aplicado la HCG para el trigger. Y cuando no hemos tenido datos a veces de hiperestimulación o de síndrome de hiperestimulación, anteriormente que no se tenía tanto boom en la vitamina, cómo se puede observar un síndrome de hiperestimulación tardío que habitualmente ocurre 10 días después y va de la mano con la presencia ya de implantación de un embarazo como tal, y es que en ese momento hay un aumento de la HCG endógena y eso ocurre pues o nos puede llevar a un síndrome de hiperestimulación ovárica tardía, que todo esto tenemos que tomar en cuenta y que lógicamente ahorita por algunas circunstancias todo tiende a ser free sol, como lo mencionó el doctor Luis Rubalcaba en su primera plática. Creo que en pacientes con alto riesgo esta será una estrategia, es una estrategia que todos los centros podemos echar mano explicándole a la paciente por qué tenemos que fraccionar o seccionar la realización de un ciclo de reproducción asistida de manera completa. De tal manera que en esta revisión vemos cómo existen muchas alternativas para manejar o prevenir el síndrome de estimulación ovárica. Vemos, como vimos al principio, los cambios en la hiperestimulación ovárica controlada con los cambios de agonistas y antagonistas, y vemos cómo un ciclo de estimulación en pacientes con alto riesgo pues será el protocolo con antagonistas, el de mejor elección, con una evidencia grado A para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica, y vemos cómo con este protocolo de antagonistas se reduce de manera importante el riesgo de síndrome de hiperestimulación. De tal manera que cuando tengamos pacientes con ese sentido, pues lógicamente es pensar en una estimulación de esta manera. Hay otras medidas que se comentan en esta revisión y se habla de que el uso de aspirina podría favorecer pues una disminución del riesgo del síndrome de hiperestimulación. Sin embargo, el grado de evidencia es B en cuanto al uso de la aspirina, entonces se puede utilizar sabiendo que el beneficio no es tan adecuado en cuanto a la evidencia de la literatura tiene este uso del ácido acetil salicílico. Sabemos que en las pacientes con riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, pues las dosis de gonadotrofina que vamos a utilizar en una hiperestimulación convencional es mucho menor, y lógicamente la dosis estará basada en el abordaje y en la respuesta que tenga la paciente. De tal manera que una medida que podemos tener es la realización de un coasting, es decir, se interrumpe la aplicación de gonadotrofinas, habitualmente 2 o 3 días, para dejar que los óvulos sigan su desarrollo de manera natural. Sin embargo, vemos cómo efectivamente es una buena técnica, es una buena estrategia. Sin embargo, la evidencia que existe en la literatura es insuficiente con un grado C, pero se queda ahí como una estrategia más de prevención en cuanto al síndrome de hiperestimulación ovárica. Se habla de la metformina en pacientes con riesgo de síndrome de hiperestimulación, sabiendo que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es un alto riesgo. Y existe una evidencia grado A en cuanto al uso de metformina para disminuir este síndrome de hiperestimulación ovárica, sabiendo que en las pacientes con alto riesgo
tienen habitualmente un excedente de andrógenos intraováricos, lo cual puede aumentar la respuesta que tenga esta paciente a la estimulación, a la hiperestimulación ovárica controlada, de tal manera que se ha documentado que la metformina por sí disminuye el hiperandrogenismo intraovárico y con ello, lógicamente, conduce pues a una secreción reducida de estradiol, y al final, en el uso de la metformina también se ha visto que se ve disminuida la secreción del factor de crecimiento vascular endotelial como principal mediador del aumento de la permeabilidad vascular en este síndrome, de tal manera que en pacientes con alto riesgo el usar metformina a dosis de 500 miligramos cada 12 horas o bien 850 cada 24 podría dar un beneficio extra para prevenir este síndrome de hiperestimulación ovárica. Y tenemos como en este estudio de Cochrane, pues se vio efectivamente, ¿no?, que en pacientes con riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, específicamente pacientes con ovario poliquístico, se vio que el uso de metformina previo a la realización de la reproducción asistida o bien durante la realización de la misma, podría llevar pues, a una disminución del riesgo de presentar un síndrome de esta índole. Y como mencionamos al principio, con todo el cambio que ha habido en los protocolos de estimulación, pues vemos cómo con la llegada de los antagonistas en pacientes con alto riesgo, esto permite al final, al realizar el trigger shot, que sabemos que de manera convencional podríamos hacerlo con HCG, en pacientes con alto riesgo tenemos como opción esta medida que sería utilizar agonistas de la GnRH, los cuales es de uso rutinario en nosotros en pacientes con alto riesgo en donadoras y que podría condicionar pues una disminución importante en este síndrome con una evidencia grado A en la literatura, y vemos cómo este metaanálisis en donde prácticamente se revisan muchos papers de personalidades que conocen perfectamente la fisiopatología y tienen una alta cantidad de pacientes con riesgo para este síndrome. Vemos cómo con el uso de agonistas de la GnRH para el trigger, prácticamente se reduce a un 100% la posibilidad de presentar síndrome de ovario, de estimulación ovárica, de hiperestimulación ovárica, perdón, comparado con el grupo que se ha disparado con HCG, de tal manera que esta es una de las principales medidas preventivas que tenemos actualmente para ofrecer a las pacientes con riesgo de hiperestimulación ovárica. Y si junto con todo esto tenemos, aún con todas estas medidas, la posibilidad de riesgo, pues tenemos una herramienta más como medida preventiva, que es el uso de agonistas de la dopamina, en donde se ha visto que al interactuar estos medicamentos con los receptores propios de la dopamina, van a disminuir de manera importante la producción del factor de crecimiento vasculoendotelial, y como ya vimos la fisiopatología de manera somera, como principal mediador, al reducirlo con el uso de agonistas de la dopamina, lógicamente se reduce el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Lógicamente esto va a llevar a una disminución de la permeabilidad vascular sin afectar la neovascularidad que existe en el cuerpo lúteo. Entonces podríamos ver cómo tiene una mejoría en la fisiopatología, pero no afecta pues el curso normal en cuanto a la función del cuerpo lúteo. Y vemos cómo en estudios comparativos con un grado de evidencia A, este tipo de medicamentos disminuyen comparativamente con el uso de otras medidas de un 50 a un 15% del riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, y lo podemos ver en este metaanálisis también, donde se ve la respuesta en cuanto al uso de estos agonistas de la dopamina. De tal manera que esta también junto con la metformina y el trigger con agonistas de la GnRH es una de las principales medidas para manejar o prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes con alto riesgo. Se tiene otras medidas, se habla de la albúmina preventiva por las características propias de la albúmina, el bajo peso molecular, la vida media alta, pues se pensaba que esto podría tener una mejoría en pacientes con riesgo de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, la evidencia no es contundente para el uso, con una evidencia grado C en la literatura. Sin embargo,
muchas de las veces lo seguimos utilizando y a veces lo utilizamos más como tratamiento, que ahorita veremos en la siguiente transparencia. Otra medida es el uso de calcio preventivo para este tipo de pacientes, y se habla de que aplicar el calcio en el día 1, 2 y 3 posterior a la captura podría esto ayudar a disminuir, por un lado, la síntesis del factor de crecimiento vascular endotelial, y por el otro, disminuye pues también la síntesis de la angiotensina 2 a partir del sistema renina-angiotensina, y esto pues puede favorecer mediante dos vías la prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, la evidencia es B en cuanto a su uso, pero queda ahí como una herramienta más. Finalmente, como medida preventiva, pues se dio la primera plática de Freesol, lo habló perfectamente, como siempre, el doctor Luis Rubalcaba. La tendencia actual es ir a Freesol en mucho tipo de pacientes, porque sabemos que los niveles de estradiol basales nos van a dar un poco más de mayor tasa de implantación. Y en el síndrome, en pacientes con riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, pues desde el principio es pensar en ir y explicarle a la pareja que Freesol es de las mejores estrategias, porque sabemos que aun cuando inicialmente no tengamos datos de síndrome de hiperestimulación ovárica, pero es una paciente que estamos capturando más de 15 folículos, más de 20 folículos con niveles de estradiol arriba de 4000, con un índice de masa corporal abajo de 25. Entonces, es una paciente con una posibilidad grande de tener un síndrome de hiperestimulación tardío, de tal manera que lo mejor es ir a congelar todo. Hay otras publicaciones que pudieran favorecer a letrozole y a la diosmina como preventivos de síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, la evidencia aún es muy poca, de tal manera que queda ahí como un parteaguas para que en un futuro podamos verlos en uso de estas pacientes. Y el tratamiento, bueno, es un tratamiento cuando esto se presenta multidisciplinario. Sabemos que tenemos nosotros los de reproducción, los ginecólogos, hasta un límite, y tenemos que apoyarnos con muchas de las veces médicos internistas o intensivistas para el tratamiento de estos pacientes, que nos gustaría no enfrentarnos. Sin embargo, sabemos que la paracentesis es muchas de las veces una herramienta necesaria, hacerlo en días alternos, extraer mediante culdocentesis el líquido que sea necesario, con el uso concomitante de albúmina o coloides, que funcionarían como expansores de volumen plasmático. Entonces, son de las dos maneras que podemos manejar a la paciente, y con el seguimiento hospitalario cuando así se requiera de cómo se encuentran los niveles de laboratorio. E insisto, es mejor no enfrentarnos y tratar de prevenir esta alteración. Y pues con todo esto, a manera de conclusión, pues sabemos que el síndrome de hiperestimulación ovárica es una complicación riesgosa en la hiperestimulación ovárica controlada en pacientes con técnicas de reproducción asistida. Es muy importante por parte del personal del centro de fertilidad en cuestión identificar a los pacientes que tengan factor de riesgo para ir entablando primeramente la comunicación de lo que puede ocurrir, y nosotros ir eligiendo el protocolo adecuado para que disminuyamos el riesgo de que esta complicación se presente. La evidencia dice que la estimulación con antagonistas de la GnRH es uno de los protocolos, el protocolo que más se adecua para este tipo de pacientes, y combinarlos con el trigger, con agonistas de la GnRH, pues eso favorece aún más la prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica. Y finalmente, las medidas como medidas, el uso de cabergolina es una herramienta importante, y el Freesol pues es es un paso más de este tipo, en este tipo de pacientes. Y bueno, el día de ayer quise agregar todavía estas imágenes que tenía del 2016, que no veía unos ovarios tan nutridos. Pueden ver aquí la fecha, el 26 de agosto. Esta paciente la vamos a capturar mañana. Es una paciente de 32 años con infertilidad por causa masculina, de 12 años, y vemos cómo con dosis bajas tenemos más de 15 folículos sin datos, en este caso esta paciente clínico. Sin embargo, ya se ha realizado pues el disparo con agonistas de la GnRH, y esperamos mañana nos vaya bien en este sentido. Y pues bueno, queda ahí como anécdota que coincidió con esta plática que se nos había asignado. Con todo esto, agradezco la invitación, agradezco su atención, y espero haber podido aportar algo para este congreso. Muchas gracias.
Bueno, Edgar, pues te felicito de veras. Dices que esperas haber cumplido con los puntos más importantes. Yo creo que los sobrepasaste, ¿eh? Es muy padre tu plática, yo creo que todos la disfrutamos. No creo que haya dejado lugar a dudas, estuvo muy explícita, pero aún así tenemos muy poco tiempo, quizás una pregunta por ahí que haya pendiente, que ya tengan lista, si no para dar al siguiente tema. Pero te felicito, Edgar, y gracias por cooperar aquí nuevamente en la academia, como siempre, tus pláticas muy interesantes. ¿Alguna